Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un martes más a Modo Vida. Hoy vamos a hablar de vínculos, de relaciones, de papá, de mamá, de la abundancia. ¿Cómo puede llegar a interferirnos la relación que tenemos con papá y con mamá con que seamos o no abundantes? Siempre somos abundantes, pero puede que en algún área algo nos esté bloqueando. Todo esto y mucho más es lo que vamos a hablar hoy en Modo Vida con nuestro invitado especial, Guillermo Amor. Yo soy Sara Manzaneque y me encuentras en Instagram y en LinkedIn por @Sara Manzaneque. Y Modo Vida es un programa que nació de mis sesiones individuales, uno a uno, en los que siempre tratamos de avanzar y responder a la pregunta: con esto que me ha pasado, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Es un programa optimista, que no positivista, en el cual, aunque vemos toda la situación tal y como es, sí que tratamos de centrarnos en sanar para avanzar. Siempre me acompañan especialistas en algún área y hoy queríamos hablar de vínculos, de relaciones, de ir a la esencia, la relación con mamá, la relación con papá. Bueno, recordarte que nos escuchas cada semana a las 2 de la tarde en directo en Relax FM. Puedes descargar nuestra aplicación completamente gratuita y luego también el programa queda en formato podcast. Nos encontráis en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas que tenemos disponibles ahora mismo a modo podcast. Y nos veis también en vídeo en el canal de YouTube de Relax FM. Estamos en todos sitios. Si te gusta el programa, si crees que aporta, que alguien puede ayudar, te pido que compartas. Y bueno, no quiero robar más tiempo a la entrevista. Tenemos aquí a Guillermo Amor. Él acompaña a personas, a líderes conscientes, empresas con alma. Lleva más de 11 años con un proyecto propio y me gustaría que se presentase un poquito más él, porque esto de la presentación podría decir un millón de cosas, podría contaros su currículum, pero bueno, a mí me gusta empezar dando la bienvenida y preguntando a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas, Guillermo. Muy bien, bueno, Sara, muchísimas gracias lo primero por la oportunidad de estar aquí, por abrir esta ventanita al mundo, que es tan importante, ¿no? La divulgación de lo que hacemos, que al final, mira, una palabra, algo que se comente hoy en la conversación que tendremos juntos probablemente pueda llegar al corazón de las personas, que eso es lo que me interesa, no tanto a la mente, sino al corazón, a esa parte que va más allá de las palabras y que realmente ve que hay un camino para esa persona, ¿no? A veces simplemente un pequeño detalle puede hacernos el día y puede ayudarnos a ser la palanca que nos ayude a tomar acción para, bueno, pues trabajar ese mundo interior, la importancia que tiene y cómo nosotros, pues, el trabajo que hacemos en el día a día, ¿no? Pues como decía, yo llevo pues 11 años trabajando con las personas uno a uno, he hecho muchos proyectos, he sido director de varios másteres, he trabajado con muchas personas, desde conferencias, cursos, talleres. Pero desde mi punto de vista, el trabajo fundamental, el trabajo que más puede hacer un cambio en la persona es el trabajo con el uno a uno. Por eso sigo haciéndolo y por eso es mi mayor dedicación ahora mismo, es acompañar a estas personas que son pues líderes de empresas conscientes, llevo también artistas, personas que no son escritoras, que tienen una parte creativa importante a la hora de llevarla al mundo y que sobre todo influyen en muchas otras personas, ¿no? Es decir, cómo puedo pues trabajar con estas personas para al final poder influir también en muchas otras, ¿no? Y mi forma es esa, mi forma es en el uno a uno y acompañando a través de una herramienta que yo considero que es de las más profundas de desarrollo personal, que es la sistémica, ¿vale? Las constelaciones familiares y organizacionales, pues lo que hemos hecho es hacer un mix entre ambas y hacer una nueva, realmente una nueva versión de lo que son las constelaciones sistémicas y todo lo que tiene que ver con la sistémica personal y profesional y les hemos llamado ajedrez sistémico, ¿vale? Hablaremos un poquito de la herramienta también, que desde mi punto de vista es algo muy interesante, pero lo importante es que las personas se den cuenta de la importancia que tienen los vínculos profundos que tenemos en nuestro interior con la figura del padre, de la madre, a la hora de, pues, obtener resultados en nuestra vida, tanto personales como profesionales, y que están íntimamente ligados los dos mundos, cuando realmente nos parece que no, pero están muy, muy Sí. ligados en el interior. Sí. Guillermo, por si alguien nos escucha y aunque le suenan los conceptos, no sabe muy bien qué es la sistémica o cuando decimos constelaciones, a grosso modo, pero ¿y qué tiene que ver esto con la empresa? Ujú. Pues es muy interesante porque fíjate que a más o menos las personas que ya están en un camino de autoconocimiento, desarrollo personal, pues les puede sonar lo que es la sistémica o lo que son las constelaciones familiares, probablemente conozcan a alguien que ha hecho algo o ellos también han probado alguna vez. Pero desde mi punto de vista es
bueno, pues es un trabajo, es una herramienta que se utiliza y que lo que mira es el transgeneracional, es decir, es cómo poder darse cuenta de la influencia que tienen no solo las creencias, sino las vivencias que hemos experimentado con nuestra familia desde que somos pequeños y también la información que se ha ido heredando generación tras generación y que de alguna manera la hemos recibido nosotros, ¿vale? Es una herencia que no se ve, ¿verdad? Ni que es Claro, tangible es que no monetario. somos tabula plana, como yo digo, es que al final traemos mucha información y uno de repente quiere montar un negocio, quiere tener una relación y cómo influye todo esto, sí. Es una pasada, porque fíjate que nosotros, por ejemplo, personas vienen a hacer los programas que comparto, ¿no? Entre ellos el programa REI, que es un programa, bueno, pues que en varias sesiones lo que hacemos es trabajar la parte sistémica, esa parte, como te digo, transgeneracional profunda, y vemos que muchas de las creencias que están ahí en el sistema, a veces incluso se expresan también en el ámbito de la pareja, también en el ámbito de las relaciones. Todo ese tipo de creencias que están en nuestro interior, que tienen que ver con la falta de valoración, tienen que ver con el amor propio, son creencias muy originales, muy esenciales que todo el mundo compartimos en realidad, pero que muy pocas personas se atreven realmente a vivir de una manera profunda. Y cuando uno las vive desde ahí y teniendo en cuenta también el peso que tiene el sistema familiar, pues digamos que llega a una capa de profundidad mucho mayor que si solo trabajas en tu propia energía y en tu propio sistema. Wow, interesante. ¿Y esto con la empresa, Guillermo? Pues mira, esto es muy curioso porque, claro, esto si lo aplicas a una persona de manera personal, yo lo he ido aplicando durante muchos años simplemente pues, a personas que tenían pues, necesidad de cambio, etcétera, ¿no? Pero cuando hace unos años empecé a hacerlo también a empresas y a empresarios y empresarias, pues lo que he visto es que el potencial era inmenso, porque fíjate, ya solo en emprendedores es una pasada, porque ya sabes que un emprendedor lo que hace es constantemente pues llevarse ¿no? a límites, ¿no? Es decir, que probablemente una persona que trabaje ¿no? por cuenta ajena pues no se lleva. Totalmente. A Una- veces nos una- convertimos, es que nos escuchan muchos emprendedores y a veces nos convertimos en nuestro peor jefe, sobre todo los primeros años, ¿no? de emprendimiento. Yo a veces pienso, un emprendedor sin autoconocimiento se quema, o sea, se quema. Ah, Total, es que es vital, o sea, es algo que es que si no lo llevas de compañero de camino, de compañero de emprendimiento, en ese camino es muy difícil que tengas éxito porque necesitas una resiliencia, una adaptación al cambio, necesitas una motivación extra diariamente y, bueno, pues cuando uno vive estados emocionales muy profundos y no sabe cómo gestionarlos, es decir, cuando no hay gestión emocional profunda buena, pues eso normalmente te hace tirar la toalla antes de tiempo, ¿vale? O cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, la persona que tiene un propósito claro, un propósito definido, que está conectado con sus valores, con su energía, con su parte espiritual, es capaz de realmente de ir por un camino de menor resistencia y cuando vienen las olas o cuando vienen los retos de la vida, pues es capaz de surfearlas de una mejor manera, ¿no? Entonces la sistémica te ayuda a liberar esos bloqueos profundos que están muy, muy enganchados. A veces, por ejemplo, son bloqueos, sobre todo en el ámbito de la empresa, con la facturación. O sea, a mí lo que más me ha flipado de todo este mundo de la sistémica organizacional es que, claro, tú en el nivel personal puedes ver evidentemente cambios en tu día a día, pero no lo ves tan tangiblemente como cuando hablamos de temas de dinero. Es claro. decir, ves claramente que ha habido un cambio importante después de un trabajo profundo. ¿Por qué? Porque realmente llegan nuevas fuentes. Totalmente. Yo lo he experimentado además en primera persona. O sea, cómo, qué interesante es que tú abres un negocio Mm, y que te empiezas a encontrar con creencias que ni siquiera tú sabías que tenías. O sea, impresionante. Yo recuerdo que yo me decía a mí misma, bueno, a ver, yo con un extra para ayudar en casa, así, hasta que yo miro, y me digo, que no es, mm. ¿qué narices? Yo no quiero esto, yo tengo un para qué muy profundo, claro. Eso es. Y fíjate, en ese momento de toma de conciencia, cuando te das cuenta de que de alguna manera, fíjate, por ejemplo, te influye mucho cómo ha sido tu padre o cómo ha sido tu madre o cómo ha Claro, sido incluso la línea de tu familia. Eso tendríamos que ver más profundo. sí, Pero en realidad viene mucho del arquetipo del padre y de la madre, ¿no? Y cómo, por ejemplo, si tu padre o tu madre han sido pues, personas que trabajan por cuenta ajena, que siempre han no. tenido un sueldo X, que siempre han llegado quizás a fin de mes justos, pues eso genera como un patrón en tu interior de lo que es para ti el dinero y lo que es Por para lo ti la... contrario, ¿verdad? Que hayas tenido una experiencia que dices, jo, el dinero es malo porque trae la ruina. Mm, Sí, 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 totalmente. Es decir, si ha habido discusiones, incluso yo trabajo mucho con esto en casa, ¿no? De tu padre y tu madre por temas de dinero, se queda, digamos, una creencia en tu interior de que el dinero es algo malo, el dinero divide o el dinero aleja del amor. mm. Wow, es un tema muy profundo que cuando tú llegas a vivir la experiencia en la que tú has vivido esa creencia original con el dinero y eres capaz de liberarla desde esa parte profunda, desde esa parte inconsciente de la mente,
es tremendo, porque entonces la cantidad de beneficios que llega a tu vida a nivel tangible, es decir, que tú Sí, eres capaz de romper ese techo de facturación que tienes, igual ganas X al mes, 1.000, 2.000, 3.000, ¿no? Y estás todo el rato ahí, no puedes ir al siguiente nivel. ¿Qué ocurre cuando ya lo has hecho todo, cuando ya has aprendido todo lo que tienes que aprender de marketing, de relaciones, incluso tienes buenos contactos, pero no llega ese dinero? Pues lo que pasa es que normalmente hay un patrón, ¿no? Y fíjate que a veces lo vemos y vimos, ostras, pero si es que es lo mismo que ganaba mi padre durante toda mi vida, ¿no? Y no me permito yo superar esa barrera porque psicológicamente estoy teniendo como una especie de herencia en ese sentido de que si yo ahora mismo supero a mi padre, voy a traicionarle. ¡Wow! O sea, esto es muy heavy y cuando nosotros trabajamos con esto profundamente vemos bueno, que hay ese tipo de barreras invisibles y que se pueden trabajar para trascenderlas y llegar a nuevos niveles de facturación en la empresa, en emprendimiento, cual. cualquier tipo de proyecto. A veces me parece que el desarrollo personal, no sé qué piensas, pero hay veces, pues no sé si por las redes sociales, en un minuto y medio, ¿verdad? Que dura un reel, es muy difícil profundizar, tenemos que hacer contenido, como tantas cosas, ¿no? Cuando nos dedicamos, que estamos de algún modo prostituyendo, perdonarme que sea bruta, el desarrollo personal y se convierte en un mercadillo en el cual no se profundiza. Ayer cerraba yo un círculo de alta sensibilidad y me Ujú. decían las chicas, las que había venido nuevas, jo, es que aquí se profundiza, es que aquí se baja directamente a lo esencial. Y eso es lo que me parece que está faltando, que no lo juzgo, porque es cierto, las redes sociales, la rapidez, los emprendedores, el trabajar tantas horas, el no tener autoconocimiento, es muy difícil el algoritmo. Pero, jo, me parece con esto que cuentas que vas a la esencia, ¿no? A donde Ujú. se originó todo, que es el vínculo. Y fíjate, esto me lleva a un reel que me flipó, que colgabas tú en tus redes sociales, que Ujú. hablabas de sanar el vínculo y me gustó muchísimo porque pensé, "Jo, este chico en un minuto y medio ha Ha sido capaz volado. de explicar la diferencia entre lo que es una relación, lo que es el vínculo, lo que es sanar el vínculo y lo que es ir a comer paella los domingos con mamá y con papá, que no tiene por qué. ¿Qué te parece si nos hablas un poquito de ese reel? Por supuesto, fíjate que al final es lo que dices tú, ¿no? Las redes sociales son como un gran mar en el que pues de vez en cuando lanzas una boya, ¿no? Y en esa boya a veces se engancha alguien, ¿no? Sabiendo que, bueno, que es algo que realmente te puede ayudar y servir, ¿no? Eso que son estímulos, ¿no? Y al final, en un minuto o 2 minutos, ¿no? Que duran cualquier tipo de, ¿no? de estímulo que se lanza a las redes sociales, a veces no llegas a profundizar, pero sí que puedes llegar a abrir una bombillita ¿no? en la mente de la persona, como en tu caso, ¿no? Es decir, que de repente, ¡boom!, algo se encendió dentro de ti. Y este es un poco, pues, el principio del fin, desde mi punto de vista, ¿no? El principio del fin de eso que quizás pueda estar ahí detrás, ¿no? Y esto es por eso yo también me dedico y creo que las redes sociales nos sirven para eso, para abrir esas bombillitas. Si tú crees que quieres profundizar solo con la información que hay en Instagram, pues es difícil, ¿no? Es difícil porque realmente solo tendrás información, como decíamos al inicio, ¿no? Es decir, si te quedas en una capa muy superficial de la mente, no llegarás nunca a tener la profundidad necesaria para el cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos del vínculo y la relación, ¿no? Hay una diferencia desde mi punto de vista muy clara entre ambas. Porque, por ejemplo, ¿no? Con nuestros padres nos decimos, no, es que tienes que tener buena relación con tu padre para que tú estar bien, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que más o menos creemos dentro del desarrollo personal, ¿no? Pero no es que tengas que tener buena relación, ¿no? Si tu Que la padre o tu gente coge miedo, Guillermo, que a mí me dicen, es que me tengo que hablar con mi madre, me tengo que hablar con mi padre, que si no, no tengo dinero. Ya, ya, ya. Es que es tremendo. Y fíjate que hay muchas cosas que están ahí detrás y creencias que están muy profundas. ¿Por qué? Porque han sido nuestra guía. Nuestro padre y nuestra madre han sido nuestro referente. Y como los seres humanos, cuando tenemos, como mi hijo, 2 años y medio, somos totalmente dependientes de nuestro padre y nuestra madre. Y es un proceso natural de dependencia. ¿Sí? Cuando son pequeños. Claro que hay que dejarles ser independientes, claro que hay que dejarles, pero vamos a ver, hay que proveerles, hay que cuidarles, hay que limpiarles el culo, ¿verdad? Como yo con mi pequeño. Y es que son cosas que son necesarias. Hay un apego, digamos, necesario cuando son pequeños, ¿no? El problema está cuando vamos creciendo y ese apego se va manteniendo en el tiempo y no vivimos una etapa como la adolescencia de romper con el sistema familiar, ¿no? Entonces se queda mucho interiormente esa fórmula del niño bueno o la niña buena, que es un perfil de personas que me llega mucho también a mí, ¿no? Es decir, tengo que ser bueno o buena y tengo que decir que sí a todo, ¿no? Pues claro. Eso es bastante negativo porque entonces la persona no tiene su propia voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos que tener, ¿no? Esa es la creencia, tenemos que tener buena relación con nuestro padre o con nuestra madre? Claro, cuando nosotros nos metemos en esa creencia, nos forzamos a tener ciertas situaciones, como llamarlos una vez o dos a la semana,
o casi cada día, ¿verdad? Como personas que yo conozco y trabajo también, o ir a comer los fines de semana sí o sí, o es decir, hay una serie de obligaciones como hijo que tienes que cumplir. Pero claro, eso está muy bien si te llevas bien con tu familia, es decir, si hay un buen vínculo, un vínculo sano Que con ellos, nace y fluye. genuinamente, ¿no? Sí, Claro, nace genuinamente. Cuando es así, es precioso y perfecto, que genial, tiene que sí. parecer genial. Pero cuando te sientes obligado en tu interior, hay una especie de resistencia continua que va llenando como el tanque emocional y al final ese tanque va a ser, digamos, soltado y liberado de una manera reactiva probablemente o con personas que quieres o frustración en el trabajo o con bloqueos interiores profundos que al final terminan muchas veces con enfermedades que se expresan Entramos físicamente. en una incoherencia tremenda y al final la incoherencia es lo que nos lleva a la enfermedad emocional, física, porque realmente si yo esto lo he hecho igual conmigo misma, es decir, yo voy a ver a mi madre cuando genuinamente me apetece verla. Y lo Eso. disfrutamos quizá haciendo otra serie de cosas. Y luego una cosa también muy importante, Guillermo, que lo explicaste tan bien en el reel. eh, claro, es que, ¿qué relación tienes tú con mamá o con papá? ¿Qué es el perdón? ¿Tengo que perdonar significa justificar ciertas cosas o cuál es la diferencia? Porque se puede sanar un vínculo y no tener relación con mamá o con papá, Ahí ¿no? está. Este es el punto fundamental, Sara. Cuando nosotros damos cuenta de que la relación es una cosa y el vínculo es otra, empezamos a ver realmente como de la superficie ¿no? y lo profundo. Claro, imagínate, ponte en el caso que, por ejemplo, tu padre o tu madre sea un psicópata o una psicópata, ¿vale? Es decir, que mata a la gente. Es decir, tú irías a comer con esa persona, dejarías a tus hijos con esa persona, No. no lo dejarías. Claro que no. Estamos yéndonos al extremo, evidentemente, ¿no? Pero hay grados de psicopatía, ¿no? O Y una hay... persona que maltrata psicológicamente, llevarías, Eso, porque te ha eso. maltratado a ti, tú puedes Claro. perdonar, pero llevarías a tu hijo a comer los domingos paella y le dirías, a la abuelita ni caso. Hombre, pues oye, o Claro. sea, hay gente que lo hace. Sí, o lo dejarías cinco, o lo dejas, ¿no? Porque tienes una necesidad y lo dejas con la abuela 5 horas y sabes que, ¿no? Que puede haber un riesgo incluso de muerte. No, no lo dejarías, pero estamos exagerándolo para que veamos hasta qué punto estamos de alguna manera obligándonos a hacer algo que no nos gusta. Y evidentemente, si no lo haríamos en ese punto, está claro que no tenemos que tener una buena relación con nuestro padre o con nuestra madre. No es una obligación. Sí, sin embargo, lo que trabajamos en la parte sistémica es sanar el vínculo. Sanar el vínculo es sanar el hecho de que tú cuando pienses en tu padre o en tu madre y cierras los ojos, ¿qué es lo que está viniendo a tu mente? ¿Hay resistencia, hay odio, hay alguna limitación que tú sientes al pensar en ellos? Pues eso va a estar carcomiéndote por dentro y va a hacer que tu energía, que tu capacidad de decisión, que los bloqueos que tú tengas incluso a nivel profesional también, no se desplieguen. Entonces hay que sanar el vínculo profundo, hay que, digamos, hacer las paces con tu padre y tu madre en tu interior. Y cuando tú haces eso, llegas a desplegar esa parte en lo tangible, ¿no? En el que muchas veces, ya te diría el 90% de las veces, mejora la relación. ¿Pero por qué? Porque tú haces tu parte. Luego tu padre y tu madre tienen que hacer su parte si es que quieren hacerlo. Pero desde ahí tú decides de corazón y te preguntas a tu corazón si es que es el momento, ¿no? Como tú decías ahora, ¿no? De ir a ver a mi familia o de hablar con mi familia, con mi padre, con mi madre, o no. Y si es un no, tienes que estar tranquila y en paz, sabiendo que es lo mejor que puedes hacer por ellos y por ti. Porque si no, no le estás dando la mejor versión que tienes. Vas a hacer dar una versión de que es como el niño que le mandan ir a misa y está ahí diciendo, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí? ¿Sabes? Cuando lo importante es, pues, hacer caso a los deseos genuinos del corazón. Si no, pues al final vas a ir, vais a discutir probablemente y lo vais a pasar los dos mal, ¿no? Entonces Claro, hay que Guillermo, pero darlo se por... activa la culpa, ¿no? La vergüenza. Yo Ujú. a veces digo que la culpa en lo que tiene que ver con papá, con mamá, con el sistema familiar, cuando empezamos a trabajar todo esto, a mí me ha servido como indicador de camino, ¿eh? Porque claro, cuando empiezas a hacer algo distinto, tampoco nos vamos a volver narcisistas ahora, pero hay que ver la realidad tal y como es, porque a lo mejor vamos a juzgar a papá y a mamá, lo hicieron lo mejor que pudieron, vamos a entender de dónde vienen, cuál era el contexto, pero hablábamos del apego al inicio. Si yo no he tenido un apego seguro, si mamá y papá no han estado disponibles, si incluso siguen sin estarlo, si yo ya les he expresado de todas las maneras posibles mi necesidad y no está cubierta, ¿por qué narices yo tengo que ir el domingo a comer paella? Si no me apetece y a lo mejor voy, escucho reproches, escucho, no, porque esto pasa, pero se activa la culpa. Y fíjate, a mí me preguntan a veces en los talleres, pues esto al final es un grupal y hay un ratito para preguntar al final.
Y con mamá, cuando mamá es narcisista, bueno, aquí no me quiero meter mucho porque ahora todo el mundo tiene una madre, una pareja narcisista, lo estamos también prostituyendo un poquito. Yo creo que se refieren a cuando tengo una mala relación con mamá, contacto cero o contacto uno. ¿Y esto me interfiere en la abundancia? ¿Tú qué piensas de esto? Totalmente. Fíjate, hay un punto que yo considero muy importante con ambas figuras, con el padre y con la madre, y ambas tienen, digamos, un punto diferencial con respecto a la abundancia en nuestra vida, ¿no? A la abundancia nos referimos a todos los niveles, ¿eh? Es decir, a nivel relacional, a nivel, ¿no? de abundancia de amor que tengas en tu vida o abundancia material. Estamos hablando también ¿no? del ámbito económico, ¿no? Pero es muy importante que nos demos cuenta de qué manera nosotros, por ejemplo, nos permitimos recibir. Ese, digamos, que tiene que ver con la madre, ¿no? Es decir, cómo nos percibimos recibir ese amor, ¿verdad? El primer vínculo que tenemos es, no es con nuestra madre, es el vínculo original, digamos que es, ¿no? Es decir, nacemos literalmente de ella, ¿no? Estamos 9 meses siendo ella. Entonces, esto es muy interesante a la hora de que, bueno, porque es el primer vínculo que ejercemos con otro ser humano, ¿no? La primera ¿no? relación interior, ¿no? Y claro, eso significa que nos está dando durante 9 meses la vida, literalmente, nos está dando la vida. Entonces, digamos que el arquetipo de la madre en la mente inconsciente tiene que ver con el recibir. Cuando una persona tiene digamos, un mal vínculo con su madre, no vamos a decir mala relación, sino un mal vínculo con su madre internamente, cuando hay mucha resistencia, no se permite recibir. Como que no la perdonas, ¿no? Que hay mucho rencor. Sí, porque piensas en ella y de repente te encabronas. O sea, hay algo en tu interior es como una ira que te sube, o de repente pensamientos negativos todo el rato, o una tristeza en su defecto, ¿no? También, es decir, piensas en tu madre y piensas, ¿no? Y hay como una sensación de tristeza, de que ella no pudo hacer lo que quiso con su vida, ¿no? Y conectas con esa tristeza y al final te está bajando. Interesante. Y entonces, ¿cómo vas a tener abundancia económica si no te permite recibir? Claro. Es súper interesante, porque fíjate que muchas personas se piensan en, no, no, abundancia económica es, ¿no? Es ganar clientes, ganar dinero, ir a por ello, venderte, ¿no? Hacia afuera. Esa es la parte yang, es la parte del padre. Ahora hablaremos un poquito de ella si quieres, pero la parte de la madre es el vínculo original, la esencia de todo, ¿no? Es decir, es cómo nosotros nos relacionamos con el amor propio. Es el amor, literalmente, ¿no? Es decir, es el amor de madres, ¿no? Dicen que es como el más fuerte que existe, ¿no? El vínculo más fuerte que existe. Entonces, al final es ese amor, cómo te lo permites a ti también en tu vida. Y al final el amor tiene que ver con también las cosas que tienes, el que puedes disfrutar de los pequeños detalles, ¿no? Pues tengo aquí un cuenco tibetano, pues qué bonito, ¿no? Pues me he permitido gastar el dinero también en ello y poder recibirlo en mi vida, ¿no? Y recibir también todos los beneficios que trae a mi vida. Pues eso tiene que ver con el amor que te das a ti mismo también. Vale, tiene mucho que ver con eso. Y cuando nosotros trabajamos ese vínculo, para mí es un trabajo de high level, ¿no? Porque es como el Everest. Para mí el Everest es el vínculo con la madre. También te digo que muchas personas inicialmente vienen sobre todo a los programas que tenemos, ¿no? El programa Rey, por un vínculo con el padre. Porque fíjate que la persona lo que viene es, no, no, yo quiero romper ese techo de cristal, ganar más dinero, ¿no? Es decir, es como ir a por más, ¿no? Y eso tiene que ver con el padre, es como lo que sale hacia afuera. Fíjate que el arquetipo de la madre, incluso el arquetipo de la madre como femenino, ya mismo el órgano femenino, ¿verdad? Que va hacia adentro, ¿no? Es como que Ujú. recibe, es decir, recibe, ¿no? La vagina recibe y el pene da, ¿no? Es decir, protruye, sale hacia Sí. afuera. Entonces, el masculino que tenemos en nuestro interior, pues yo creo que tenemos masculino y femenino en nuestro interior, Sí. el yin y el yang, pues el arquetipo masculino tiene que ver con el salir hacia afuera, ¿no? Con el buscar, con el ir a buscar, ¿no? Entonces, para poder sanar eso, es decir, para poner ir a buscar, por ejemplo, nuevos clientes en tu empresa, para poder lanzar una campaña de marketing que tenga éxito, para poder, ¿no? Realmente salir hacia afuera de una manera más honesta, sincera y real, ¿no? Como tendría que ser desde ese arquetipo del padre, pues una persona lo que tiene que hacer es trabajar profundamente este vínculo sistémico con el padre. Entonces, como te digo, el 80% de mis consultas tienen que ver con eso. Y después, en un segundo momento, cuando ya trabajamos el arquetipo del padre, nos metemos a trabajar el de la madre porque es, desde mi punto de vista, quizás más profundo. Por lo O menos, sea que siempre hay que trabajar los dos. eso es. Sí. Para que la rueda de la abundancia funcione, eso como que tiene dos pedales, ¿no? Uno es el padre y otro es la madre, ¿no? Cuando uno trabaja los dos vínculos, y el padre y madre me refiero a la línea materna y la línea paterna, porque luego nos metemos en temas de, ¿no? De abuelos, de relaciones entre ellos, bueno, hay mucha cosa Sí. que trabajar. Pero cuando uno va con las dos patitas, ¿no? Es decir, cuando ambos, cuando uno interiormente trabaja ambos, se ven resultados en realmente un corto plazo, porque, vamos, lo ves tangiblemente las cosas que te pasan, ¿no? Por ejemplo, una actriz que estuve acompañando, que hice un programa con ella antes justo de verano, y luego me escribió un mensaje a los 2 meses que había, bueno, no a los 2 meses, al mes de haber trabajado conmigo, de que había por fin saldado una deuda de 30 años y gracias a una
herencia que por fin le dejó su padre y bueno, en fin, fue Que por una fin como que se desbloquea, ¿verdad? Algo que estaba ahí lucha paralizado. espectacular. Y el trabajo que hicimos fue directamente con el padre, ¿no? Es que Entonces, esto pasa, ¿verdad? En las constelaciones, en la sistémica. ¿Cómo puede ser? Porque claro, es cierto que tú tienes que hacer tu parte y soltar la expectativa de que vaya a cambiar mamá o vaya a cambiar papá, pero no piensas que a veces, bueno, claro, esto no es un pensamiento, esto es sistémica. Cuando tú mueves una pieza, sí. se mueven todas, ¿no? Interfiere. Sí, mira, se puede hacer, para la gente que no conozca mucho las constelaciones, se pueden hacer es como una especie de teatrillo, ¿no? Que se hace a nivel presencial, se utiliza con varias personas y cada una encarna como si fuera un avatar, ¿no? Las diferentes partes Sí. de la vida, ¿no? Pues el padre, la madre, si hay algún tipo de creencia con ellos, incluso familiares pasados, también emociones, porque se pueden representar este tipo de emociones y se hacen presencialmente en una sala con estas personas. Pero luego también se puede hacer online. Yo, por ejemplo, lo hago online, lo hago aquí en esta, ¿verdad? En esta tabla redonda en la que vamos representando a través de figuras de ajedrez, que son es lo que utilizo yo para representar lo que son los avatares sistémicos ¿Mm? que encarnan, son como si fueran avatares, que utilizan las figuras de ajedrez. Por ejemplo, el peón, por ejemplo, podría ser tu niño interior, ¿no? Porque es algo pequeñito, tenemos los dos arquetipos, el oscuro, que digamos serían los negras, o el blanco, que sería, ¿no? El más luminoso. Y dependiendo del que tú elijas, que eso es lo interesante de la sistémica, se va a proyectar cierta cosa o no dentro del campo sistémico, ¿vale? Dentro de lo que es la representación que hagamos. Hay cantidad de información, pero es increíble, Sara, la cantidad de información que tú ya recibes simplemente haciendo la representación. Es como si le hicieras un pantallazo a tu mente y lo volcaras en la representación sistémica. Entonces eres capaz de ver exactamente cómo Pantallazo a tu mente, impresionante, sí. es un pantallazo a la mente y es analizarlo ya es profundamente, digamos, es una toma de conciencia increíble, porque ves exactamente dónde está el verdadero problema. O sea, ves dónde está el vínculo más, digamos, candente ahora mismo y que la vida te está pidiendo que trabajes. ¿Verdad que hay muchos que trabajar y muchas cosas, ¿verdad? Cuando desplegamos ahí sale mucha cosa, Ujú. pero hay que priorizar. Eso es Entonces, muy importante, ¿verdad? Porque queremos todo a la vez, pero el poderlo hacer de una manera como más intuitiva y profunda y que la persona que está delante, perdón, te acompañe desde ahí, porque a veces el terapeuta o el coach o el acompañante, pues tenemos también nuestras historias y no estamos acompañando desde esa parte intuitiva, desde esa parte del ser tampoco. Y eso, pues a veces, en vez de ayudar, desayuda. claro. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, porque yo ya tengo ganas de probar una sesión contigo, con lo cual mucha gente le puede estar pasando lo mismo. Si podemos contactar contigo, has dicho 1-1 y luego Sí. has dicho también que tienes programas. Cuéntanos un poquito con qué andas ahora y dónde podemos encontrarte. Genial. Mira, yo ando en muchas cosas, estoy haciendo, pues a partir de ahora, de este septiembre, vamos a hacer talleres presenciales en Madrid, en Barcelona, de sistémica también. Y lo que hago también, aparte de esos talleres, como os dije al inicio, es el trabajo uno a uno con las personas, ¿vale? A través de programas. Tengo un programa que se programa Rey, ¿vale? Y básicamente en este programa lo que hacemos es como pasar del peón interior, ¿no? Desde ese niño de alguna manera que está atrapado en este tipo de creencias familiares, a ese rey o reina de tu propia vida, ¿no? Es decir, a esa figura de poder para poder desplegar realmente tus talentos y tus virtudes en el mundo, ¿no? Y es un programa que yo pues hago semanal o quincenalmente con las personas, con varias sesiones, dependiendo del caso. Hacemos un rango entre 5 y 9 sesiones, ¿vale? De duración, un trabajo de entre 2 meses y 3 meses de duración, más o menos. Y básicamente lo que hacemos ahí es trabajar profundamente estos dos niveles, madre y padre, dependiendo de lo que la vida vaya pidiendo en este momento. ¿Cuál es lo que está pulsando más? ¿Qué es lo que más está pulsando en este momento para poder ver esos resultados en poco tiempo, ¿no? Y lo hago pues de una manera en la que acompaño pues eso, a este tipo de perfil, a una persona que ya tiene un trabajo de desarrollo personal, no está iniciando, es decir, si es la primera vez que escuchas todo esto, quizás no es el momento de hacer una sesión así, pero sí que a las personas que considero que están en un punto de vida que pueden realmente servirles, lo que hacemos es una primera sesión inicial para conocerlas. Yo no me meto a hacer ningún proceso con nadie que no tengamos un primer momento para explicar la herramienta, para incluso probarla mínimamente para ver cómo funciona y a través de ahí pues trabajar juntos, ¿vale? Abro realmente pocos espacios a lo largo del mes porque van saliendo de una manera orgánica y siempre priorizo trabajar con las personas que ya he trabajado. Pero sí que es verdad que ahora en septiembre vamos a abrir nuevas plazas y, bueno, pues dejamos abierto para que las personas envíen pues una solicitud a través de Instagram mismo, es decir, que puedes mandar un mensaje directo diciendo, mira, este es mi nombre, este es mi caso y me gustaría entrar al programa por esto. Entonces, es lo que hacemos es con el equipo valorarlo cada semana
y decidir los casos que más nos resuenan. Pero porque fíjate que no es tanto... Eso es eh, muy importante, Guillermo, no coger a saco paco, que entramos otra vez en ese ah, mercadillo emocional y de ¿verdad? desarrollo emocional, de desarrollo personal. Yo cuando empecé me pasaba que, bueno, claro, no sabía, entonces cogía todo y a veces veo el mal que me puede hacer a mí y a la otra persona, que puede ser una bellísima persona, pero que no estamos conectados en valores, que está genial poder derivar lo que no es para ti Ujú. por cuidar 100%. por cuidar al cliente al final. Ya, cuidar es para mí es tan importante, es que mira, después de 11 años trabajando con personas, yo he hecho prácticamente de todo, ¿no? He cogido primero a todo el mundo porque evidentemente estás empezando y es lo que quieres, pero después de tanto tiempo tienes que conocer realmente a la persona. Y yo el proceso de selección para mí es importantísimo porque tiene que ser algo que sea tangible, es decir, que la persona veas que está en un momento en el que realmente lo pueda necesitar y que le va a servir, que tiene que pasar algo en mi interior cuando yo lea ese caso y de repente clic, es decir, hay un clic y vemos que realmente tiene sentido, ¿no? Y gracias a esas dos cosas iniciamos y hacemos esa primera, lo que ya llamamos sesión cero. Es una sesión en la que trabajamos simplemente con lo básico, con el fractal que trabajamos, que es ir hacia ese mundo interior y ver cómo funciona esa herramienta a nivel profundo. Hacer la primera representación sistémica básica. Si vemos que ahí la persona realmente conecta, que hay un primer vínculo emocional profundo con la herramienta, es como en la película de Avatar, cuando, ¿no? el protagonista se sube y da el primer vuelo, ¿no? Con lo que es ¿no? el bicho, en su momento, con lo que es ¿no? El volador que tiene, pues en ese primer vínculo es donde vemos que realmente la herramienta te puede servir, donde el ajedrez sistémico puede tener un punto en tu vida. Y entonces eso es lo que yo hago con las personas para poder realmente seleccionarlas y trabajar con ellas, ¿no? Ese para mí es el primer paso. Así que bueno, si alguien se ha sentido de corazón llamado por esto, pues eso, puede escribir a través de las redes sociales. Estoy como Guillermo Amor, puedes encontrarme en Instagram, en Facebook, pero por favor en Instagram mejor porque es donde desplegamos más nuestra actividad y ahí pues entrará en ese proceso de selección en el que, bueno, en menos de una semana ya te damos respuesta para entrar en este proceso y entrar en esta ronda o no, porque hacemos diferentes rondas. Muy interesante, muy honesto por tu parte. Aunque ya tienen tus redes sociales linkadas, aunque nos estén escuchando en directo, ya estamos. O sea, la magia de la radio, ya estamos también en Spotify, en Apple Podcast, tenéis la página web, tenéis, pero bueno, por si alguien todavía es de apuntar, cuéntanos cuál es tu Instagram. Pues mira, Guillermo Amor, así me puedes encontrar literal, todo junto, Guillermo Amor, y tú pones esto en Instagram y ya te aparece, ¿vale? Ya verás que pone ajedrez sistémico y ahí, pues como tú bien decías, hay contenido que tratamos de hacerlo de mejor calidad posible Ujú. también, para que la persona pues pueda llegar a conectar mínimamente con lo que es el valor que podemos aportarle en todo el proceso, ¿vale? Y después, pues eso, sería conocernos, que eso para mí es muy importante, charlar un ratito, ver si realmente podemos elegirnos juntos y con eso, pues bueno, pues empezaría nuestro camino. Tienes un podcast también, ¿verdad? Sí, es verdad, tengo un podcast que se llama Piensa Diferente y podéis escucharlo en Spotify también. Tenemos las dos primeras temporadas en audio y ya empezamos a grabar la tercera temporada también en vídeo, o sea que saldrá en YouTube dentro de poco. Tendremos nuestro propio YouTube también de Piensa Diferente Podcast. Y ahí traemos pues a grandes referentes también de desarrollo personal y profesional para que nos den nuestra visión, o sea, desde CEOs de empresas que llevan toda la vida trabajando ahí a personas que también son emprendedoras, es que están iniciando y que tienen un camino de desarrollo personal muy importante. Y bueno, ese es el match entre ambas y cómo poder utilizar el desarrollo personal y profesional para crear la vida que deseas. Hmm. Me gusta, Guillermo, preguntar también, aparte de que, bueno, que nos contéis dónde podemos encontraros y dónde, porque la verdad es que se crean como vínculos y relaciones muy bonitas de la gente que viene a la radio, de repente buscamos ese clic interno profundo de, jo, esto es para mí, quiero contactar con esta persona o quiero probar. Pero bueno, una parte también importante de modo vida es que llega a estas personas que a lo mejor en este momento pues están atravesando sufrimiento, pero no pueden permitirse un acompañamiento personalizado, una terapia. Entonces, siempre, aunque no soy yo muy amiga de los consejos, como la mayoría de los coaches y los terapeutas, pero sí que me gusta pedir al invitado algunos consejos, entre comillas, Ujú. para estas personas que nos escuchan, que les hace mucho bien, que igual no pueden profundizar tanto, pero, jo, un libro o por dónde empiezo a sanar este vínculo, empiezo por mamá, empiezo por papá, ¿cómo puedo saber yo mismo de manera autodidacta qué es lo Ujú. que debería empezar a trabajar? ¿Qué puedo hacer?
Genial, pues gracias por la pregunta, Sara, porque creo que tiene mucho sentido cuando una persona está, digamos, empezando, ¿no? a trabajar esa parte profunda. Y cuando trabajamos la parte sistémica necesitamos, bueno, pues un primer momento en el que recibir cierta información, ¿no? La importancia, al final yo creo que la mente tiene un papel muy importante en todo esto, en el sentido de que nos tiene que dejar entrar en la parte energética, en la parte más espiritual profunda, ¿vale? En ese inconsciente que llaman, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Y es básicamente necesita entender que esto es importante. Y para eso es muy importante, pues eso, leer, informarse, ¿no? Escuchar a personas que estamos, ¿no? Siendo partícipes y altavoces de todo esto. Entonces yo recomiendo que leáis mucho, sobre todo lo que tenga que ver con lo que son las leyes sistémicas, ¿vale? Es decir, hay como tres leyes en sistémica: la ley del equilibrio, la ley de la inclusión, la ley también de la pertenencia, ¿no? Es decir, hay varias leyes es importante, digamos, integrar a nivel mental. En un primer momento pueden ayudar mucho a entender la importancia que tiene todo este trabajo, ¿vale? ¿Para qué? Para que veas realmente en tu vida y puedas identificar en qué relaciones tú ahora mismo tienes ese falla, digamos, sistémica. Entonces, en el momento en el que tú eres consciente, digamos que empiezas a priorizarlo cada vez más. Entonces, de repente, la vida empieza a ordenarse para que tú tengas incluso hasta los recursos necesarios para vivir esa primera experiencia, ¿sabes? Para vivir una experiencia más profunda de Que liberación. dices, es maravilloso porque empieza a suceder la magia, porque de repente quiero empezar a hacer constelaciones y me aparece un recurso económico y me aparece una persona y empiezo a tomar conciencia de que me sabe mal que me regalen cosas, pero me lo trabajo y de repente acepto a alguien que viene y me regala. Mira, hay un mecanismo que es que al final tu mundo interior quiere ser sanado y tu sistema también, incluso tus propios ancestros que tienen su presencia también ahora mismo mientras estamos hablando, pues quieren también que tú seas, digamos, parte de esa sanación, ¿no? Y quieren realmente que eso se produzca. Entonces, digamos que te empujan energéticamente a que todo suceda para que finalmente suceda. Pero no hay que tampoco, digamos, poner el acelerador de una manera en la que sea descontrolada, ¿no? Y que tengo, no, ahora eso lo único que tengo que hacer es sistémica en la vida. Ojo, hay muchas cosas que hacer en la vida. Si ahora mismo te está llamando esta parte, es importante que le tengas en cuenta y que veas de qué manera puedes llegar a trabajarlo en algún momento de tu vida. Pero es tener muy claro que si ahora mismo tienes este llamado, la vida lo va a ordenar para que suceda. Yo siempre creo lo mismo. Hay una frase que me encanta que es: el maestro aparece cuando el aprendiz está preparado, ¿no? El maestro aparece cuando el aprendiz está preparado. Eso no significa que yo sea maestro de nadie para nada, y la maestra para mí es la vida, es la herramienta que hace que puedas realmente dar el siguiente paso, y entonces lo que yo propongo es un espacio en el que suceda ese siguiente paso. Yo soy el creador de ese espacio y el espejo, tu propio espejo, para que veas lo mejor y lo peor de ti. Esa es mi mayor forma de definirme como persona que acompaña, ¿no? Y ahí es lo que, si abres esos espacios, sucede realmente la magia. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es mía, que es de Jesucristo. Fíjate a dónde me voy, hace 2000 años, a un tío que hace 2000 años hablaba sobre el amor, ¿no? Y no soy para nada ni religioso, o sea, sí que lo he tenido en momentos de mi vida, pero no he sido religioso nunca. Sí que me considero una persona espiritual, que es muy diferente, pero realmente decía, cuando dos o más estén en mi nombre, allí estaré yo. Mm. Es lo que decía Jesucristo hace 2000 años. Y para mí eso tiene que ver con el proceso de desarrollo personal en el uno a uno, ¿no? Es decir, cuando dos o más estén en mi nombre, estén en el nombre del amor, en el nombre de la libertad, en el nombre de lo que es la parte espiritual, allí estaré yo, ¿no? Ahí se genera un flow que yo no puedo definir, porque en la primera parte de la sesión hacemos algo más mental para conocer tu caso y trabajar desde ahí, pero es que la segunda parte hacemos una profundización, y lo que pasa ahí, Sara, es que se me ponen los pelos de punta, es realmente la vida haciendo ese siguiente paso, ¿no? Es decir, te lleva a Es una una locura. Yo liberación fui a emocional. constelar Es pensando una pasada. que era una hierbada, una cosa rara, un... Wow. O sea, a ver, suena un poco a vendemotos decir me cambió la vida. No sé si me cambió la vida, pero que me abrió el cajón desastre y que me he pegado 2 años, que me han cambiado la vida gracias a lo que yo he hecho con eso, es verdad. Sí. Es que yo, revisando la vida de todas las personas que he acompañado, eso ha sido siempre un punto de inflexión. Por eso digamos que siento que la herramienta me ha elegido a mí, no yo la herramienta, porque es algo que también me ha ayudado mucho en mi propio proceso personal, que me ha ayudado a sanar cosas importantísimas con mi sistema familiar, y que gracias a eso pues he Yo podido te iba a lograr. preguntar eso, el cómo te da yo sé que tú has dirigido máster encima en el mundo de la empresa, que uno puede decir, esto es una hierbada de espirituales, esto de las constelaciones, que al final la constelación es una rama de la sistémica, ¿no? Pero parece que los separamos, porque Claro, constelación es hierboso y claro, sistémica es empresa. Y me es muy curioso ver cómo lo has unido y cómo me hablas de dineros y de claro. amor y todo con esta fusión tan bonita que es la vida. Así que somos parte de un todo, de un sistema
familiar, de un sistema, todos ocupamos un papel en la mesa. Yo estoy haciendo la entrevista y Guillermo está como invitado, pero formamos parte de este sistema. Relax FM nos está dando este soporte y para que fluya, pues tiene que haber amor, ¿no? Esto me lleva a las órdenes del amor de Ben Hellinger Eso, y eso todo es. esto. Muy buen libro recomendado también si quieres Sí, aprender sobre sistémica. Hay mucha información en YouTube, no tienes ni siquiera que comprarte un libro, o sea, puedes verte, ¿no? Vídeos sobre las leyes sistémicas, ¿no? De Bert Hellinger y de todo lo que es, porque fue un poco el que trajo la herramienta de la sí, sistémica a este mundo papá. y las constelaciones familiares. Pues yo lo que he hecho simplemente es coger toda esa información, todas esas leyes que de alguna manera ya están presentes, porque al final creo que es eso, ¿no? No es que uno haya descubierto una herramienta o que haya hecho otra, no, sino es ir continuado y ir sobre todo adaptándolas al momento que ahora mismo pide la vida. Entonces, ahora mismo con la gran ola de emprendedores que tenemos y sobre todo la mentalidad que los empresarios ahora mismo están teniendo para bajar, digamos, a la parte espiritual, que vamos, considero que eso está ocurriendo, pues siento que la vida también me ha elegido para ser ese puente entre la parte personal y profesional y hacer un vínculo entre esos dos mundos que aparentemente están desligados, pero que un empresario, una empresaria con traje puede realmente vivir una parte espiritual muy profunda y es más, aplicarla a su propia empresa y esto evidentemente pues repercute mucho, no solo en la parte, digamos, de bienestar de la empresa y La de crecimiento humano, que es facturación. fundamental, sino también en los propios beneficios de la empresa a un gran nivel. Entonces, claro. Cuando tú llegas desde ahí y sabes que puedes florecer en ambos caminos de una manera orgánica, no por el crecimiento en sí, no por el puro crecimiento, es impresionante cuando cómo ves eso. Entonces yo trabajo con personas que son millonarias, que ya tienen todo, ¿sabes? Digamos, hecho Ujú. ya, se han pasado al juego del dinero y lo que buscan es, digamos, recuperar esa parte que han perdido por el camino, ¿no? La parte de presencia, la parte de valores y la parte de conexión con otro ser humano genuina y real, ¿no? Y para eso, pues bueno, hay que sanar muchas de las creencias que tenemos en nuestro interior, entre ellas la del éxito, ¿no? Y cómo, y cuál es el verdadero éxito en la vida, que eso es una gran pregunta también. Sí, sí, hay que redefinir, ¿no? El concepto del éxito, del ganar, del perder, pero esto nos da para otro podcast, madre mía, No, Guillermo. no, es que esto es Tenemos así. aquí para charlar un Infinito. rato. Es infinito, es un tema que desde luego me apasiona, que siento que es mi propósito en la vida al 100%. Sí, Gracias a estos 11 años de trabajo, yo puedo decir que hoy en día me levanto por la mañana y siento que estoy viviendo la vida que quiero vivir al 100%, y eso no era así hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Que estaba siendo pues médico veterinario, que yo estudié medicina veterinaria, y estaba siguiendo el camino de mi padre, ¿no? Que también era médico veterinario. Entonces, bueno, yo gracias a que wow. sané toda esa parte sistémica profunda, pues puedo ahora acompañar a personas y por eso siento que la herramienta también me ha elegido a mí. Guillermo, ha sido un placer tenerte aquí. No sé si hay algo que se ha quedado en el tintero, que a modo de cierre nos quieras compartir, que hubiera estado bien que te preguntase, pero que con la conversación hemos pasado por alto. Algo que quieras decir antes de irte. Mira, yo quiero, si tu única oración fuera gracias, con ella sería suficiente. Esa es Joder. mi frase para terminar, ¿no? Y quiero dar las gracias de corazón, Sara. Lo primero a ti por generar este espacio conmigo, por poder charlar de corazón y poder genuinamente ver en tu mirada, ¿no? El verdadero interés por lo que estoy diciendo y por lo que estoy transmitiendo. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Que me sienta en ese sentido acogido y me he sentido desde el minuto uno. Gracias por eso y también a las personas que nos escuchan, porque si hay algo que te ha llamado la conversación que hemos tenido Sara y yo hoy, pues probablemente hay un camino para ti también en este punto, en este trabajo. Y yo animo de corazón a las personas a dar ese salto que a veces pues, puede realmente dar muchos cambios en nuestra vida, pero hay una frase que también digo mucho, que es que la vida que quieres te va a costar la que tienes. Wow, Y sí. tenemos que estar de acuerdo con soltar la que tenemos para que venga la vida nueva. Así es, Guillermo. Un placer. Gracias por tu tiempo, que lo único que no podemos comprar y que no vuelve nunca es el tiempo. Gracias por habernos dedicado este ratito, que ha sido un placer tenerte en modo vida. Gracias a Relax FM también, como cada martes, por darnos soporte. Y a vosotros os espero el próximo martes a las 2 en modo vida. Si te ha gustado, si algo te ha tocado, por favor, comparte, ayúdanos a que llegue este mensaje a quien lo pueda necesitar. Y recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en nuestro canal de YouTube de Relax FM. Yo soy Sara Manzaneque, soy coach integral y soy terapeuta de duelo, apego y trabajo de partes. Me encontráis en mis redes sociales @Sara Manzaneque en LinkedIn y en Instagram. Hasta la próxima. Chao.